Recordamos el día en que venimos a despedir a nuestros hermanos tan atrozmente asesinados. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. Quiero hablarlo por mi patria, nuevamente, por un pequeño país que está bajo el imperio de la agresión y de la amenaza de una invasión militar. No de una invasión hipotética, sino una invasión real. ¿Qué venezolano honesto puede atreverse a pedir que bombardeen su patria, independientemente de su posición en relación con un gobierno? ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron a los golpistas? ¿Quién intervino en Santo Domingo? ¿Quién invadió Granada? ¿Quién invadió Panamá? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos. Martí, escritor, es muy importante la relación con José María Mendívil, porque como todos sabemos, el papá de Martí era un soldado que fue reclutado cuando la invasión de Narciso López no tenía grandes estudios. Leonor Pérez Cabrera, su madre, sí tenía estudios, eso le permitió que ella insistiera con el padre de que fuera a la primaria, pero ya la importancia de que Mendívil se haya fijado en él fue fundamental, porque Martí tuvo acceso a la biblioteca de Mendívil, y en esta biblioteca él va a poder empezar a traducir obras en inglés. Incluso empezó a traducir Shakespeare, que es el clásico más importante de la lengua inglesa. Con solo 9 años empezó a traducir el Hamlet y pudo leer una biblioteca, empezar a leer, familiarizarse con la literatura española, en lengua española y en otros idiomas, porque es muy importante también que Martí lo que logró sabiendo otros idiomas, es decir, el conocimiento del inglés, que lo empezó desde bien joven, y después el conocimiento del francés, y eso le permitió leer los grandes clásicos. Empezó a traducir Víctor Hugo, sí, de escritores muy importantes del siglo XIX, y le permitió entonces todo ese bagaje intelectual que hizo que fuera creando un estilo de escritor, que ese estilo de escritor va a estar muy relacionado con la mezcla de las otras artes. Es decir, él desde en 1880 dice que el escritor ha de pintar como el pintor. Entonces él trató de que cuando él escribiera, el lector tuviera una idea del color, del dibujo, de lo que estaba viendo, porque como quiera que sea, no había ese desarrollo de la imagen como hay hoy en día. Entonces él necesitaba que cuando el comunicarle al lector en el espacio, es como si miráramos un cuadro en movimiento. Martí logró que su estilo, cuando uno ve por ejemplo Los zapaticos de Rosa, es una escena desde que se levanta la niña hasta que se van al paseo a la playa, las personas que hay en la playa, las diferencias de clases sociales. Él logra transmitirnos como si estuviéramos viendo una película animada, pero con palabras. Entonces ese estilo de escritor fue una concreción que basa desde las lecturas, desde lo que él toma de otras culturas, sobre todo la cultura francesa, la cultura norteamericana, y la forma en que él va a aplicar eso incluso para su pensamiento. Cuando Martí nos habla de su pensamiento político, pone imágenes. Por ejemplo, nos habla de los Pinos Nuevos, que son la generación que va a tomar el relevo de la guerra de independencia que había quedado trunca en el 78. Es decir, nos está dando imágenes, va dando sus ideas políticas con imágenes. Es decir, el tema de nuestra América habla de que esta es la hora de recuento unido, habla de la plata que va bajo las raíces de los Andes. Es decir, el lector tiene que estar decodificando todo su pensamiento por imágenes, y eso lo hace también como a la vez un gran pensador, pero un gran escritor, que es lo que lo diferencia de otros líderes políticos o de otros libertadores de su tiempo, porque él lograba unir a través de la palabra, sea la palabra escrita o de la oratoria. Cuando él se reunía, no escatimaba en quién me está escuchando, sino tratar de deslumbrar al que me está escuchando o al que me está leyendo, para unirlo a mi proyecto de una América diferente, una América que se quite el tema de la colonialidad, porque el programa decía, no solo vamos a ser libres con la independencia de América, hay que liberar las mentes, es decir, tiene que haber una doble liberación de la acción, quitando militarmente a la colonia española, pero liberación de nuestras costumbres, que se quedaron siempre con la noción de que nosotros debíamos obedecer
en este caso, a una persona, nosotros no podemos desarrollarnos, había una serie de estigmas que frenaban el verdadero desarrollo, por eso era importante para él que todo eso se mezclara con la educación. Y todo así fue de un niño que era hijo de un celador, literalmente de un custodio, porque después a Mariano se tuvo que retirarse, y de una ama de casa se fue convirtiendo poco a poco en un gran escritor, un gran pensador, que todavía hablamos de él en la actualidad. Bueno, la independencia mental, es decir, la independencia educacional, uno la ve sobre todo incluso dentro del propio precepto que él tenía como escritor. Es decir, para él siempre habíamos estado bajo el régimen de la plantación, de la esclavitud. Fíjate que él narra que era un niño, estaba con el padre en La Habana, que eso después es un poema, como el poema 30, los versos sencillos, y él encuentra dentro de la trata que se hacía clandestina, porque a pesar de que se estaba prohibida la trata de esclavos, él encuentra a ese esclavo que ha sido ahorcado en una ceiba dentro del monte, ¿no? Y él siente vergüenza por eso, por el tema de la esclavitud, porque realmente la plantación lo que hacía era degradar a un ser humano con otro, sentirse que tú eres superior a otro y que tú tienes que obedecerme. Todo eso aparentemente se va a todas partes. Es decir, América Latina siempre ha tenido como que hay una persona que me tiene que dirigir. Eso está en la esclavitud, pero eso se ría por todas las facetas de la vida. Uno no lo siente, pero uno siente que lo mejor está en Europa, lo mejor está en Estados Unidos, lo mejor está en los países que han logrado un alto desarrollo y decolonizar. Entonces eso se va creando, pasa de generación en generación. Y Martí se dio cuenta de que nosotros teníamos que ser creativos, que la palabra de orden, dice Nuestra América, es que nosotros tengamos una creatividad, que logremos con nuestros propios recursos. Nosotros no vamos nunca a poder llegar de un salto al desarrollo industrial, desarrollo económico de esos otros países, pero tenemos que lograr con nuestros propios recursos, crear nuestras propias leyes, que no sean las leyes que siempre han triunfado en Europa y en Estados Unidos, y lograr una autonomía y una creatividad nuestra. Y entonces el kit del ensayo Martí, Nuestra América, es un ensayo del futuro. Por eso decía, para la América española ha llegado el momento de su segunda independencia. Ya estaban libres todos los países, pero él no consideraba que esos países estaban libres. Entonces él insistía en que el estudio, el conocimiento que tú te fragues tú mismo es lo que te va a liberar. Tú no puedes depender de que una persona te ponga la línea de seguir. Tú tienes que ir creando lo que tú puedes aportar a la sociedad con tu propia preparación. Y eso es lo interesante de Martí, que él lo que hablaba lo hacía consigo mismo. Es decir, era el ejemplo de lo que él te estaba diciendo, porque él tuvo que fraguarse su propio conocimiento y crear todos esos textos que conocemos con su propio esfuerzo. Nadie lo ayudó. A Martí no tuvo ninguna beca, ningún tipo de prerrogativa. Es lo que él pudo aprender. Yo necesito aprender idiomas, yo voy a aprender idiomas. Yo necesito saber francés, saber inglés, necesito saber los productos que tiene América Latina, necesito conocer lo que hay en la tierra, necesito conocerlas porque yo quiero que mi continente, el continente donde yo nací, porque era de padres españoles, sea un continente realmente que sea autónomo, que logre su independencia, no solo en lo económico, sino también en lo propio intelectual. Y ahí está el valor también de la intelectualidad. Cuando uno lee a Martí, uno piensa que él, ya tú lo ponías a hablar y ya estaba hablando. Y nadie calcula el nivel de preparación que hay detrás de cada texto de Martí, los libros que él leyó, las asociaciones que hizo. Por eso el trabajo de la edición crítica está interesante, porque tienes que ver qué fuente escogió, en qué idioma o qué tradujo y lo llevó al español. Pero no es que lo llevó igual. Cuando Martí traduce, él está recreando, adaptando a la cultura nuestra cada texto. Y entonces ahí uno se da cuenta de todo el esfuerzo intelectual, el trabajo con el intelecto. A veces uno dice, no, esto es un intelectual. Detrás de un intelectual hay muchas horas de lectura, porque uno no puede escribir así porque quiere coger una hoja en blanco y escribir. Para escribir hay que estudiar, hay que leer, hay que hacer asociaciones, hay que dejarse de inventar un conocimiento, y eso Martí lo tenía que hacer día a día porque él vivía de eso. Entonces aprovechaba cada hora. Había una gran administración del tiempo para permitir entonces hacer todos estos escritos que todavía nos sorprenden por la vigencia y la cantidad de escritos que realizó. El Martí intelectual realmente tuvo una repercusión en toda América Latina. Incluso ya desde España, él se hacía admirar con personas de más conocimiento que él. Y eso es una fuente también de entrada, porque él a través de la conversación aprendía mucho de autoridades que conoció, de pintores, de sabios en México, en Guatemala, en España, en donde se movía. Entonces siempre la parte de eso se mezclaba con lo docente. Y eso le permitió, por ejemplo, ya cuando llegué a México a trabajar en la revista Universal, tener que hacer el trabajo completo de un periódico. Tuvo que aprender cómo había que llenar los periódicos
periódicos, un momento de entrar a la imprenta, al cajista, todo lo que relacionaba con los grabados. Él fue aprendiendo todo el oficio de lo que era la prensa, porque realmente en ese momento el periódico era lo fundamental, era lo que se consumía a diario, y él tenía que saber cómo era todo el proceso, porque si fallaba una persona, él podía completar. Y entonces ya a partir de ahí, en la revista Universidad de México en el 75, ya él se hizo un periodista, podríamos decir, profesional. Y ya después en Guatemala empieza la parte docente de Martí, donde él pudo ser profesor de literatura, de filosofía y la parte oratoria, porque Martí entraba en los debates. Los liceos era un lugar de, como decir, el momento de discusión académica, de discusión, y entonces ese es el momento en que tú tenías que relucir. Cuando a ti te tocaba tu puesto de orador, pues entrar con la disertación, que para eso tienes que tener un bagaje de lectura impresionante, porque depende de lo que se esté discutiendo. Son famosas las discusiones que él hizo aquí en Guanabacoa, en el Liceo de Guanabacoa, entre realismo e idealismo del arte. Ya después, en el 80, él llega en Nueva York. Nueva York es fundamental en Martí, porque él aprendió, por ejemplo, tuvo que escribir primero en francés, porque no sabía el inglés de corrido. Entonces su primer trabajo fue como crítico de arte en la revista de Howard, y después en la revista de Zoom se puso como si escribía un seudónimo que se llamaba Un Español Recién Llegado, y todo el español en Nueva York entraban periódicos de todos los idiomas, y estaba el telégrafo, donde estaban todas las noticias breves. Entonces él recogía todo lo que encontraba que sucedía en Europa y Estados Unidos, y se la mostraba a los periódicos de América Latina, a la Nación de Buenos Aires, a la Opinión Nacional de Caracas y al Partido Liberal de México. Es decir, que él era un puente entre el mundo, podríamos decir, desarrollado de Estados Unidos y Europa, y le mostraba: mira, esto está funcionando ahora, esta tecnología es muy buena, América Latina tiene que aprovechar estos mercados. Es decir, él trataba de ser como un embajador. De hecho, varias naciones, ahí empezó también la parte diplomática de Martí, querían que fuera él, es decir, el representante de su embajada en Nueva York. Y por eso Martí era el representante de Paraguay, llegó a ser de Argentina y de Uruguay. Es decir, y eso también lo ayudó en la Conferencia Monetaria Internacional para ser también delegado como parte de esas naciones, porque confiaban en él, confiaban en su profesionalidad, confiaban en que sabían que iba a darle una información transparente, culta. Y entonces, en el momento que Martí abandona todos esos cargos para ir a la guerra de Cuba, era una persona reconocida en toda América Latina. Incluso el expresidente de Argentina, don Faustino Sarmiento, le había hecho un elogio tremendo en la Nación de Buenos Aires, donde le dijo que él no había visto nada parecido en lengua española desde cuando leyó las crónicas que hizo Martí con la inauguración de la Estatua de la Libertad. Aparte que fue testigo del propio crecimiento de la ciudad de Nueva York. Él vio la inauguración del puente de Brooklyn, la inauguración de la Estatua de la Libertad, del Parque Central, es decir, los grandes íconos de la ciudad moderna. Él estaba ahí, fue testigo presencial de ese desarrollo de la ciudad moderna.